Buenas noches. La reunión de hoy es para finalizar la evaluación financiera del proyecto Conecta 26, que básicamente se basa en un complejo de uso mixto para el arriendo de oficinas y locales, en el cual la empresa quiere participar en el proceso de venta del 35% del activo y en un proyecto con 15 años de duración. Los ingresos del proyecto se basan básicamente en el arriendo de oficinas y el arriendo de locales, los cuales tienen tres variables por las cuales se van a calcular, los cuales son los metros cuadrados disponibles para arriendo, el valor por metro cuadrado por mes de arriendo, que va a incrementar de acuerdo a la inflación, y la vacancia, que indica qué porcentaje de los metros cuadrados disponibles no están ocupados y se van a modelar como variables aleatorias de acuerdo a su fluctuación año por año. Los gastos se calculan de acuerdo a los estados financieros de la empresa Estrategias Inmobiliarias, ya que estos valores tienen relación a los de Conecta 26 por pertenecer al mismo sector financiero. Estos valores los podemos observar en esta tabla, donde se muestra la comisión fiduciaria y el mercadeo. Los costos se calcularon con lo dado por Conecta 26, donde dice que el impuesto predial es del 1% sobre el costo de contribución acumulada, los seguros es del 0,1% sobre los costos de contribución acumulada y los gastos de mantenimiento promedio son del 3% sobre el ingreso operacional. Con respecto a los servicios públicos, estos se calcularon igual que los gastos, teniendo en cuenta los estados financieros de la empresa Estrategias Inmobiliarias. Para calcular el WACC, se utilizó la estimación de rentabilidad de referencia para el sector de contribución, publicado por la Alcaldía de Bogotá en el 2015. Como podemos observar en la tabla de la derecha, ahí podemos ver los costos de fondos propios, la deuda financiera, tasa impositiva y costos de deuda financiera, con los cuales se puede calcular el WACC. Y se dice que dicho WACC para el sector es de 8,86%. Para el cálculo del CAPEX se debe tener en cuenta la compra de las oficinas y los locales, cuyos precios de venta fueron calculados a partir de promedios en la zona. Además, es necesario tener en cuenta que el total de estas edificaciones serán depreciables según la norma a 45 años en línea recta sin valor de salvamento. Ahora, pues, al finalizar el proyecto serán vendidas tanto las oficinas como los locales a un precio ajustado a la inflación que será por metro cuadrado. Ahora, adicionalmente, es necesario tener en cuenta que como existirá diferencia entre el precio de venta y el valor en libros, serán generadas ganancias ocasionales y por esto será necesario pagar impuestos. Los ingresos y los costos se ajustaron anualmente con la inflación. La inflación se modeló como una variable aleatoria con distribución uniforme con un mínimo de 3% y un máximo de 10%. Adicionalmente, quiero abrir un paréntesis porque la inflación es uno de los elementos más impredecibles a la hora de evaluar estos proyectos. Por ejemplo, en la situación actual de una recesión económica mundial provocada por la pandemia del COVID-19, el capital de trabajo de cada año se calculó con las cuentas por cobrar de la empresa menos las cuentas por pagar de la misma. Los días de cobro y de pago se modelaron como variables aleatorias con distribución triangular con un mínimo de 31 días y un máximo de 89 días y 65 días como el valor más probable. Adicionalmente, se tuvo en cuenta estándares internacionales de este mismo capital de trabajo. En el flujo de caja libre, iniciamos con una inversión tipo CAPEX en el año 0 o 2019 para el proyecto. También se tabularon los ingresos y costos mencionados anteriormente. De terceras, se hace una sumatoria de los gastos anuales. El EBIT antes de impuestos es la diferencia de estos tres primeros. La depreciación es constante a lo largo de los años y corresponde al 2,22% del valor total de la compra inicial o CAPEX. El EBIT es la diferencia del EBIT antes de impuestos y la depreciación. Los impuestos correspondientes al 32% en el año 2020 del EBIT, pero sin embargo, el gobierno nacional anunció que habrá una reducción de impuestos a las empresas en años posteriores. La varianza de capital es la diferencia entre capital de trabajo de un año a otro. Finalmente, el flujo de caja libre corresponde a la diferencia entre EBIT antes de impuestos menos la varianza de capital e impuestos. Ok, para finalizar, concluimos con Juan Camilo. Para concluir, en este proyecto se utilizó la herramienta Crystal Ball para realizar una simulación con las diferentes variables aleatorias que habíamos definido anteriormente. Y concluimos que no es conveniente que la empresa invierta en este proyecto, ya que solamente tiene el 34,54% de probabilidad de que sea exitoso, es decir, que el BPN sea positivo o, mejor dicho, de que haya una rentabilidad. Adicionalmente, lo más probable es que si hay una rentabilidad, esta sea muy poca a comparación de la inversión que se debe realizar y por lo tanto no se debe realizar el proyecto.